Bueno, vamos a ver cómo vamos a trabajar en esta semana. Vamos a tener nuestra primera actividad con Excel. Vamos a dar una pequeña los primeros pasos con los cuales vamos a necesitar para trabajar para la actividad de funciones, que es la que estamos a estar trabajando. Entonces vamos a conocer, o mejor dicho, a repasar algunos puntos sobre Excel. Por ejemplo, vamos a repasar lo que es una fórmula, lo que es una función y las principales herramientas para trabajar con estas. Bueno, para comenzar y de manera general y rápida, identificamos las columnas con las letras. Todo esto pues ya lo debemos de saber todos bien, y las filas con números. Cada celda, que es cada uno de estos cuadros, lo tenemos identificado entonces por la coordenada de esa celda, ¿no? Por ejemplo, esta celda tiene la coordenada F7, entonces esta celda está localizada en la coordenada F7. Esta celda está ubicada en la celda H7 y así sucesivamente, ¿no? Un grupo de celdas, este grupo de celdas se le conoce como un rango. Entonces, este rango está ubicado desde la letra C5, es decir, desde la celda C5 hasta la celda C10. Entonces, esto, que es un rango, un grupo de celdas contiguas, se escribe de la siguiente manera: C5, dos puntos, C10. Y con eso ya estamos identificando el rango al que pertenece esas celdas, ¿no? Entonces, para indicar cuando son rangos, se ponen los dos puntos en la fórmula cuando es un rango. Cuando solamente estamos indicando celdas específicas, por ejemplo la C5 y la C10, sin que sea todas las celdas, nada más las separamos con una coma, ¿sí? Entonces ahí ya me está diciendo solamente que son esas dos celdas y no el rango de celdas desde esa hasta la final, hasta la celda final, ¿sí? Aquí entonces tenemos también otra cosa que observar, que todas las fórmulas y funciones empiezan con igual. Vamos a ponerlo un poco más amplio para que se vea. Les decía entonces que todas las fórmulas y funciones se ven con el igual. La barra de funciones, que es la de aquí, nos indica la función que estamos escribiendo o la fórmula, ¿no? Una fórmula es precisamente una operación aritmética que puede tener sumas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, ¿no? Y una función pues es unas palabras reservadas que agrupan una serie de fórmulas. Ahorita lo vamos a ver más con más a detenimiento. Entonces les decía que las fórmulas son operaciones aritméticas en las cuales se ocupan estos operadores: multiplicar, dividir, sumar, restar, la coma para separar celdas y los dos puntos para hacer rangos, ¿no? Entonces estas son las principales operadores para hacer operaciones, para hacer fórmulas. Y les decía que una función es un conjunto de fórmulas agrupadas e identificadas con palabras reservadas. Por ejemplo, una función podría ser suma, otra función podría ser max, otra min, otra promedio. Son palabras que ya Excel identifica y ya sabe qué van a hacer con esa función, ¿no? Las funciones están en la pestaña fórmulas. Tenemos toda esta biblioteca de funciones. De nuevo lo voy a poner en grande. Toda esta pestaña de funciones, y están agrupadas por categorías dependiendo del tipo de función que queramos, ¿no? Por ejemplo, la operación suma estaría aquí en el grupo de matemáticas y trigonometría. Tendríamos que buscar y desplazarnos hasta la S, y aquí está, ¿no? Para poder utilizarla. Otra manera de ocupar una función es ir directamente en el botón de aquí. Cada que queramos agregar una función, promedio, max, min, suma, etcétera, todas las funciones que pudiera haber, hay muchísimas y cada una sirve para algo específico. Las podemos recopilar, las podemos activar desde este botón, ubicados en alguna celda donde queramos meter una función, ¿no?
y nos va a aparecer este cuadro donde nos va a ayudar a aplicar esa función. Me regreso, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver esta de aquí. Entonces quedamos que las funciones son un grupo de fórmulas. Una fórmula son operaciones aritméticas. Una operación aritmética podría ser igual a 3 más 5, ¿no? Le doy aquí a habilitar edición, por eso no estaba escribiendo. Igual 3 más 5. Esto pues nada más hace la operación, le doy enter y hace sin ningún problema la operación, ¿no? Ahora, si lo que yo quiero es sumar celdas de una tabla, por ejemplo el 40 y el 12, o estas celdas donde tienen esos valores, lo que voy a hacer es precisamente sumar las celdas y no los valores donde están esas cantidades. Entonces le pongo aquí igual. Puedo darle un clic para seleccionar la celda y automáticamente se me pone la celda en donde está, ¿no? Es la B2. Y luego le pongo más y le doy un clic acá y se agrega C2. Entonces esta fórmula lo que va a hacer es sumar la celda B2 más la celda C2 también, ¿no? Que es en la misma fila, la fila 2. Entonces le doy enter y me da el resultado. ¿Por qué se suman los nombres de celda y no las cantidades? ¿Por qué no le puse yo cantidades? Pues porque eso nos va a permitir que si en algún momento yo cambio la cantidad de la celda, se siga aplicando la operación. Si yo por ejemplo le cambio aquí, en vez de 12, le cambio a, no sé, 20, al darle enter, se ajusta el resultado. ¿Sí? Ya no tengo que estar yo cambiando la función o la fórmula en este caso, ¿sí? Ya nada más al cambiar los datos de esas celdas se ajusta automáticamente el resultado. Entonces al aplicar la fórmula con las coordenadas de celda, con los nombres de celda, es decir, sumando las celdas y no las cantidades en las celdas, podemos cambiar cantidades en tablas y los resultados se siguen manteniendo. Esa es para lo que nos sirve ocupar referencias a nombres de celda y no a las cantidades de las celdas, ¿no? Bueno, ahora una función que haría lo mismo que estoy haciendo yo ahorita sería la función suma, ¿no? Entonces me sitúo aquí, le doy aquí y le voy a poner que voy a sumar. Esta función suma ya va a predisponer que las celdas que yo seleccione se van a sumar. Pues así de sencillo, ¿no? Y así puedo ocupar rangos de celdas muy amplias, en las cuales no voy a tener que estar poniendo celda más esta, más esta, más esta, sino que solamente pongo todo el rango o el grupo de celdas y le pongo la función suma. Entonces le doy suma y simplemente aquí voy a indicar qué celdas o qué rango de celdas. Ahora sí lo amplío para que se vea más. ¿Qué rango de celdas son los que voy a sumar? Por default, Excel lo que hace es sumarme las celdas contiguas a donde estoy poniendo la fórmula. Entonces sería de B2 hasta D2. Son las contiguas a donde está la fórmula, ¿no? A donde voy a poner la fórmula. Pero yo no quiero eso, yo nada más quiero estas dos y esta es vacía. Esta no la quiero que la considere en la fórmula, en la función. Entonces aquí corrijo. Nada más las únicas celdas que quiero que sume es B2 y C2. Y le doy aceptar y ya me da el resultado. La función se puso aquí arriba. Si le doy un clic aquí arriba, me indica las celdas que está sumando, me las pone en azul y también aquí en azul, ¿no? La fórmula, mejor dicho, la función que está ocupando es la función suma y está sumando estas dos celdas. Lo mismo pasa para este rango de celdas. Vamos a hacer una función aquí, borro para que se vea más claramente. Voy a poner aquí también la función suma y voy a seleccionar este rango. Entonces me sitúo aquí, le doy un clic aquí
voy a ocupar la función suma. Si se dieron cuenta, ni siquiera tuve que poner el igual. Al darle en función, automáticamente se agrega el igual. Selecciono la función, en este caso la función suma, doy a aceptar y ya nada más selecciono el rango. Por default me está poniendo, les digo, las contiguas, en este caso en vertical, que me las pone desde la C2 hasta la C7. Entonces aquí sí está bien, ¿no? Porque precisamente este es el rango que necesito. Si por algo no estuviera bien, lo corrijo aquí, o incluso también puedo marcárselo, ¿no? Y es lo mismo, se va a quedar C2, C7, el rango, ¿no? Le doy a aceptar y me pone el resultado. Esta es la función que acaba de agregar. Aquí en la celda solamente me pone entonces el resultado de esa operación, pero la función está acá, la que se muestra. Ahora aquí viene también otra cosa. Vamos a rastrear datos en estas fórmulas y en estas funciones. Otra forma también de sumar cantidades que están pegadas en donde yo quiero poner el resultado, pues es simplemente usar el autosuma. Le doy aquí y se pone automáticamente toda la función suma de las celdas contiguas. ¿Por qué? Pues porque Excel está detectando cuando le doy en el botón autosuma que lo que quiero es sumar todas las celdas contiguas. En este caso todas las contiguas están hacia arriba en forma vertical, y ya nada más le doy enter y me está haciendo lo mismo que cuando yo le di aquí, ¿no? Es una forma más rápida de hacerlo con este botón. En este caso, para eso sí lo podemos hacer igual en vertical, ¿no? Lo elimino de aquí, lo voy a poner aquí con autosuma. Ahí se pone, ya nada más le doy enter y ya, ahí tengo mi resultado, ¿no? Como es contigua, sí me lo hace, pero si lo pongo acá y le doy autosuma, me pone todo este rango, ya no solamente hasta B2 y C2, sino también me pone la D2. Si yo escribiera algo aquí, pues lo va a sumar. Ahorita, por ejemplo, si le pongo aquí un 5, lo suma, ¿no? Entonces, mientras sean contiguas, suma solamente lo que queremos, ¿no? Así. Ok. Ahora, les decía, lo del rastreo de datos lo vamos a tener también en la pestaña de fórmulas. Aquí lo voy a hacer para que se alcance a notar. Ahí está, ya se alcanza a ver mejor. Entonces tenemos aquí este botón que se llama rastreo de precedentes y este que se llama rastreo de dependientes. A ver, lo voy a poner amplio para que se note nada más. Precedentes, dependientes, mostrar fórmula y evaluar fórmula, que son los que vamos a ver ahorita. El rastreo de precedentes lo que hace es, como lo dice la palabra, rastrear todas las celdas que preceden a un resultado, es decir, cuáles celdas se tuvieron que ocupar para dar un resultado específico. En este caso, si yo estoy en la celda B8, que es el total de esta columna, si yo le pongo el botón rastrear precedentes, me indica todas las celdas que se ocuparon para llegar a este resultado, es decir, me rastrea qué celdas se requirieron para sacar este total. Esto es importante, esto del rastreo de precedentes y rastreo de dependientes es importante cuando tenemos tablas muy grandes. Ahí se nota mucho más la utilidad, ¿no? Porque ahí entre tantos datos se llegan a perder cómo se hacen las operaciones. Entonces, para poder ubicar este tipo de cosas, pues lo podemos hacer así, ¿no? El rastreo de dependientes lo que hace es indicar de qué celdas depende este dato. Por ejemplo, si yo me pongo aquí, puedo darle en rastrear dependientes para ubicar qué celda depende también de este dato, para que se note. Bueno, primero quito las flechas, le doy quitar flechas para limpiar, rastrear dependientes, y me dice que depende
esta celda está precedida de todas estas para dar este resultado, pero este resultado depende de esta celda, ¿no? Entonces es lo que me está indicando. El rastreo de dependientes solamente me está indicando entonces qué celdas dependen de otras para dar un resultado, y en el otro caso los precedentes, qué celdas preceden a un resultado para que se pueda llegar a este. Es decir, esta celda, si no existiera, no daría este resultado. Entonces esta es una celda que depende de esta para dar este resultado, ¿sí? Por eso es un dependiente, ¿no? Depende de esta celda para poder también dar. ¿Qué otras celdas son dependientes de esta? Pues esta. Sin la suma de estas celdas no se llegaría a este resultado, ¿no? Entonces una celda dependiente de esta, pues es esta, pero también hay otras más, esta y estas más. Si yo hago lo mismo, por ejemplo aquí, quito y le doy rastreo de dependientes, pues simplemente me marca esto, ¿no? Porque lo único que estoy seleccionando es esa celda. Quito. Ahora si selecciono todas estas y le doy rastreo de dependientes, ahí me dice las celdas que dependen de que salga otro resultado, ¿no? Esta celda, por ejemplo, de acá se necesita para sacar este resultado. No solamente esta, ¿no? También esta, pero esta se requiere para sacar este resultado y para sacar este otro. Como yo indiqué, este grupo de celdas me muestra las celdas dependientes de esa. Bueno, ahorita vamos a ver también en el ejercicio cómo se ocupa para que también quede más claro. Bueno, tenemos entonces también la opción de mostrar fórmula. Por default Excel pues lo único que hace es mostrar resultados, pero si nosotros queremos mostrar operaciones en específico, lo podemos hacer dándole aquí en mostrar fórmulas, le doy un clic y todas las celdas donde el resultado se obtuvo a partir de una fórmula o alguna función aparecen esos datos expuestos, ¿no? Si quito esto, solamente se ven las cantidades y así me muestra las fórmulas. Hay tablas, como les decía, dependiendo del tamaño de la tabla se ve más la utilidad de esto. En tablas más grandes donde todas las cantidades o la mayoría de las cantidades se ocupan o salen de fórmulas, es muy útil poder hacer esto, ¿no? Que me muestre de dónde salieron esas cantidades para saber por qué está ahí esa cantidad, ¿no? Así solita, en tantos datos, de repente no sabemos de qué es. 120 de qué es. Pues ahorita es muy claro, ¿no? Porque pues, se da uno cuenta que es fácil una suma de estos, ¿no? Pero en tablas muy grandes, si yo selecciono una celda, pues no nos queda tan claro de dónde salió. Pero si le doy en mostrar fórmula, o sea, me sale fácilmente de dónde vino esa cantidad, ¿no? Bueno. Mostrar fórmulas. También tenemos la evaluación de fórmulas y la comprobación de errores. Lo que hace la comprobación de errores, por ejemplo, es cuando nos sale un error, indicarnos por qué fue ese error. Nos dice un detalle de por qué fue ese error. Vamos a poner este ejemplo. Voy a poner aquí una fórmula igual C3 entre B3. Voy a dividir esas dos celdas, le doy enter y me sale un error. ¿Cuál fue mi error? Bueno, de entrada pues no me lo indica, ¿no? Pero si le doy aquí en comprobación de errores, ubicado en esa celda, me dice aquí error de división entre 0, y toda cantidad que se divide entre 0 no es válida, ¿no? No es una operación válida. Entonces tenemos que corregir. Aquí ya nos dice con más detalle la función o fórmula utilizada está dividiendo entre 0 o entre celdas vacías, y eso no es posible. Ya si queremos más información o más datos, le damos aquí y nos abre una página donde nos da más datos sobre el error, ¿no? Pero básicamente eso es lo que hace este botoncito de comprobación de errores, ¿no? Cuando en alguna celda nos sale algún tipo de error, no solamente sino cualquier otro tipo de error, seleccionamos la celda,
le damos en comprobación de errores y nos muestra el error en particular. Ahora, la celda de evaluación de fórmula, lo único que hace es, ubicándonos en una celda donde haya una fórmula, es mostrarnos qué es lo que está haciendo en esa celda. Fácil, ahorita es una fórmula bastante sencilla, le doy en evaluar y lo único que me sale es el resultado. Excel tiene la particularidad o la bondad de que puede trabajar con varios documentos, no solamente con un solo documento o con un solo libro, sino puede trabajar entre documentos, entre libros de Excel, entre documentos o archivos de Excel por separado, y podemos hacer nosotros referencia de datos entre libros y entre hojas, ¿no? Porque ahorita estamos trabajando con la hoja 1, pero podemos estar trabajando con datos y tablas de la hoja 2, haciendo referencia en la hoja 1 a ese dato, y cuando yo le doy en el botón de evaluación fórmula, aquí me va a indicar de dónde viene ese dato. Cuando le doy aquí en evaluar, de dónde viene ese dato, de qué hoja viene o de qué libro viene, ¿no? Entonces esta de evaluación fórmula, evaluar fórmula, es particularmente más útil cuando trabajamos entre diferentes hojas y entre diferentes documentos de libros separados, ¿no? Bueno, por último tenemos también la ventana de inspección, este botoncito de acá. Le damos a agregar inspección y le damos a agregar. Y bueno, aquí lo único que nos hace la ventana de inspección es darnos detalles de dónde sale este dato, incluso con más detalle que el anterior. Nos indica en forma de lista el libro, la hoja, el nombre del documento, la celda, el valor en la celda y la fórmula, ¿no? Es una forma de detallar cada una de las fórmulas, de dónde proviene, de qué elementos, con qué elementos interactúa y demás. Es una forma de dar más detalle. Bueno, finalmente los que nos son más útiles es el rastreo de precedentes, el rastreo de dependientes, el mostrar fórmulas, y los demás van a ser dependiendo de que estemos trabajando con documentos más extensos o con documentos compartidos, hojas, documentos donde vienen varias hojas, donde se estén trabajando tablas y que estén trabajándose datos que están relacionados entre esas hojas, ¿no? Ok, bueno, después de esto, entonces sí, ya viene la actividad. Se los dejo entonces en el siguiente video. Ok.